Estamos moderando el encuentro con el público gracias a unas prácticas que se han ofertado desde aquí, desde el Centro Dramático Nacional, y que forman parte de nuestra asignatura de pedagogía que vamos a cursar el próximo cuatrimestre en la escuela. Quiero decir que estamos muy contentos de estar aquí y que ha sido un privilegio poder compartir parte del proceso con este equipazo. Así que muchas gracias al CDN por darnos esta oportunidad como estudiantes, que siempre se agradece. Bueno, como podéis ver, pues todavía no estamos todos, pero bueno, es que se están secando. Y nada, según lleguen, pues les iremos presentando. También deciros que la directora artística, Marta Pazos, no va a poder acudir hoy debido a temas profesionales, pero que tendréis al resto del equipo para responderos a todas las preguntas relacionadas con la obra o con el proceso artístico, la compañía, etcétera. Voy a empezar presentando. Aquí tenemos a Lola Blasco, que es la autora de Siglo mío, bestia mía, y que ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016 por este mismo texto, y además ha interpretado sus propias bitácoras. Y aquí tenemos también a Miquel, que ha interpretado al piloto. La siguiente es Vanessa Spin, que ha tomado el papel de ayudantía de dirección en este proceso y que nos enorgullece muchísimo decir que hemos compartido años de escuela con ella. El siguiente es José Díaz, que es productor, realizador, compositor musical, músico e intérprete, y hace el papel de niño. Y el siguiente es César Louzán, que es bailarín y hace el papel de otro niño. Aprovecho ya este momento para empezar ya con el coloquio en sí y para hacer las primeras preguntas, que se las dirijo a Lola. Te voy a hacer 3, pero la primera va a estar dividida, o sea, la primera van a ser 2, ¿vale? No, son 3. La primera es 2 y la tercera es la siguiente. Tu texto está lleno de símbolos, de simbología y de metáforas que están relacionadas con el mundo naval y bélico. ¿De dónde surge todo esto? Y creemos que todo esto que se palpa un poco algo como muy personal en el texto. ¿Es cierto? Bueno, yo os agradezco muchísimo que estéis aquí, que nos hayáis acompañado en este proceso. Ha sido maravilloso las veces que habéis aparecido por ahí, la juventud, ¿no? Ha sido fantástico. Y sobre tu pregunta, es una pregunta difícil de responder. A ver, yo cuando algo me impulsa para escribir una obra, generalmente voy observando por el mundo y de repente hay algo, un momento histórico, algún suceso que me llama la atención, y a partir de ahí intento atraparlo y sacarlo de la realidad. Intento hacer poesía de ese momento concreto. En este caso, ¿por qué es un barco? ¿Por qué está todo lleno de metáforas sobre el barco? Bien, para mí, evidentemente yo estaba en un momento bastante malo de mi vida cuando escribí esta obra, iba llorando por las esquinas y de repente salió este vídeo, el de James Foley, el momento en el que lo de Huella, o sea, este vídeo ya no estará en redes, me imagino que lo quitarían, pero en aquel momento lo compartieron hasta los medios de comunicación. Fue algo verdaderamente obsceno. Yo era la primera vez, me imagino que también era la primera vez de mucha gente que veía una decapitación en vivo y en directo. O sea, a mí en ese momento sí que es verdad que se me partió el alma porque sentí que había una especie de cambio de época, ¿no? O sea, si es cierto que venimos de un siglo XX que ha tenido guerras y demás, casi siempre hemos asistido al proceso de los juicios, pero no a las ejecuciones públicas, de forma pública. Entonces, cuando yo empiezo, o sea, cuando veo ese vídeo y veo que se replica y veo que además hay toda una edición en ese vídeo, porque efectivamente hicieron una especie de videoclip sobre la muerte, y después de este degollamiento vinieron muchos degollamientos y vino mucha más obscenidad. La última para mí sería la de Donald Trump, cuando hablaba de cómo mataban al terrorista y te lo describía con pelos y señales, que lloraba, que se meó encima, o que... esto para mí simbolizó un cambio de época. Me pareció que volvíamos al medievo en muchos aspectos, y por eso se dice una y otra vez en el texto, porque de repente ya no asistíamos a los juicios de los delitos, sino a las ejecuciones.
en la plaza pública, lapidaciones, etc. James Foley dice ¿dónde está el barco que zarpó? O sea, él dice ¿dónde está el barco que zarpó? Y en ese momento a mí se me abrió este mundo de metáforas. O sea, fue ese testimonio del propio James Foley el que me llevó a pensar en este barco a la deriva en el que estamos también inmersos en este momento. Curiosamente ahora también desde la política, bueno, filósofos, todos utilizan también estas metáforas náuticas para hablar de este proceso. El último libro de Zizek, Pandemia, utiliza muchísimo también estas metáforas náuticas. Yo en ese momento lo escribí por el comentario de James Foley porque pensé, ¿dónde está el barco que zarpó? Efectivamente, y por eso me metí en este barco y en este mundo de metáforas para intentar encontrar algún rumbo porque sentía que no tenía rumbo yo a nivel personal y que también nuestro mundo estaba yendo a la deriva. O sea, que esa. Y sobre la segunda pregunta, es que me decías que era personal, probablemente aquí, como los cuadernos de bitácora son cantados, se ve menos la parte quizás más personal de lo que es el texto, pero sí, la idea un poco es trabajar esa tensión entre el yo y el mundo. Hay algo también muy romántico, creo, en el texto de ese yo frente al abismo. Pues yo qué sé, estoy pensando en este cuadro, ¿no?, del hombre frente al abismo. Hay algo de eso y entonces en la obra se establece pues esta idea en la que cómo no va a haber violencia en el mundo si ni siquiera con la persona que comparto la cama me entiendo. O sea, hay algo de... Se establece esta comparación, ¿no? O sea, si yo soy incapaz de aceptar la otredad con el que tengo al lado, porque vivimos en un mundo también pues muy individualista en el que todo lo vemos como extensiones de nosotros mismos. Queremos que los demás sean como nosotros, piensen como nosotros, leemos periódicos en los que piensan igual que pensamos nosotros y esto, bueno, esto lo dice Byung-Chul Han también mucho, ¿no?, que no aceptamos al otro y que la posibilidad del amor no se da si no existe la posibilidad de la otredad, de aceptar la diferencia como... Y un poco esto se establece en una relación de pareja, que era lo que yo sentía que me podía haber pasado a mí en ese momento, y se extrapola a nivel mundial en la relación que tenemos con el otro, con otras culturas, con otras religiones, con la diferencia. ¿Cómo describirías o cómo has vivido o cómo es la experiencia de haber creado algo, como es el texto, ¿no?, y luego estar dentro de lo que es la creación y la construcción de este montaje, como actriz o como estar ahí sumergida, ¿no? Esto es dificilísimo, ¿eh? Esto es la primera vez que lo hago, la primera vez que estoy dentro de un montaje que está dirigiendo además otra persona y que además estoy haciendo lo que hago en escena. O sea, esto no lo había hecho en mi vida realmente. Esto es idea de Marta Pazos, que me dijo, y te vas a poner y vas a cantar. Y yo, ¿qué? Y ya cuando dijo, y en bañador, dije, ¿cómo? Pero ya estaba tan metida dentro que ya le dije a todo que sí. Ya me hubiera dicho lo que me hubiera dicho. Yo ya estaba metida dentro de este barco en el que ha sido maravilloso. Realmente hemos trabajado súper a gusto. La experiencia, pues mira, al principio yo tengo tendencia a mirar las cosas desde fuera porque es inevitable, soy una persona muy mental y entonces la mayoría del tiempo estoy más mirando desde aquí que dentro de las cosas. Pero hubo un momento en que entendí que yo no podía estar tan bien, o sea, no podía desdoblarme en dos e intentar ver lo que estaba pasando cuando yo estaba dentro, porque entonces ya era un desastre, así que lo que he hecho es pasármelo bien. He decidido que en esta no me toca pensar. Yo ya lo había pensado y digo, aquí ya no pienses, Lola, tú métete en esto, métete en el juego, diviértete con esta gente que es maravillosa y disfruta. Y me lo estoy pasando muy bien. Esto va para Hugo Torresola, que ya ha llegado, que ha interpretado al buzo, pero que también hace la dirección artística de Boadora y es compositor, músico y evidentemente actor. Va para ti, también para José un poco. Me quedé con una frase de Marta Pazos, que la dijo en el primer ensayo en el que estuvimos, y es que esta obra suponía un reto porque había que integrar todas las artes en un espectáculo, es decir, cómo la música, cómo el texto, cómo el movimiento y evidentemente la plástica tenían que comunicarse entre sí
para contar una historia, ¿no? Y me gustaría saber, bueno, saber y que los demás sepan cómo ha sido ese proceso de equilibrar y que ninguna disciplina se coma a la otra. Hola, bueno, nada, gracias a los dos también por el acompañamiento y por este momento. A ver, en este proceso en concreto sí que ha supuesto un proyecto muy nuevo para Bobadora. Nosotros no estábamos acostumbrados, o realmente nunca hicimos un montaje de un texto así al uso, sobre todo respetando el texto. Sí que hemos hecho pues adaptaciones de textos clásicos, pero de 80 páginas te quedas con 10, reescribes la mitad, te cagas en el autor, haces lo que te da la gana, te pones muy gamberro. En este caso era decir, bueno, no, vamos a coger un texto, vamos a respetarlo, vamos a trabajar con la autora dentro y además es un texto de una composición muy clásica, con personajes, con presentación, nudo, desenlace y todo eso. Por eso, para nosotros suponía un reto, es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero que nos apetecía mucho. Y en este proceso en concreto, en esta obra en concreto, donde el texto es tan importante, tan invasivo, me refiero que el espectador recibe una cantidad de información, una cantidad de niveles de discurso que tiene que estar comprendiendo, que es, bueno, es un trabajo muy fino el que tuvo que hacer Marta y el que tuvimos que hacer toda la compañía para realmente poder aportar nosotros nuestra visión, nuestro lenguaje, que no interceda en el texto, que lo complemente, que no lo anule. Entonces, bueno, creo que aquí está la propuesta. Intentamos siempre sumar, cuando el texto se pone muy explícito, darle poesía, cuando el texto se pone muy poético, darle un poco de gamberrismo. Bueno, intentar siempre complementar un poco el trabajo que hizo Lola, que es fantástico, claro. ¿Quieres añadir algo, Hugo? No. Vale. Pues doy paso a quien quiera preguntar lo que quiera. Levanta la mano y creo que los acomodadores darán el micro, si no me confundo. Esta pregunta es para... Ay, bien, pues ya son 3 mujeres. Las 3 chicas que hay en el equipo, por lo menos que yo estoy viendo ahora, ¿cómo es, sobre todo para Lola, se echa en falta más representación femenina en el mundo del teatro? ¿Tiene que hacer falta más dramaturgas, más papeles femeninos relevantes? Que ahora que me lo preguntas, o sea, es que en esta obra de repente hay más personajes masculinos, pero en mis últimas obras son todo personajes femeninos lo que estoy haciendo. Supongo que también tiene que ver con una evolución mía, personal, y con una toma de conciencia y con una militancia feminista, así de claro. Y entonces que es verdad que en los últimos años escribo cada vez más para mujeres, porque sí se echan en falta papeles femeninos. De todos modos, en esta obra, claro, el papel protagonista lo tiene una mujer claramente. Ella lleva la acción, ella hace y deshace, que es el papel... ¿Está Bruna? Ah, sí. Pese a que hay 2 personajes también masculinos, el papel más protagonista es el de ella. Pero yo evidentemente sí que he hecho en falta papeles femeninos y sobre todo papeles femeninos de mujeres en torno a partir de los 35, diría yo, y hasta los 60. No existen. O sea, no existen los papeles para mujeres que no hagan de damita. Y es muy triste porque las mujeres yo creo que somos bastante más interesantes, no es por nada, pero creo que somos más interesantes a partir de cierta edad, porque ya tenemos algo vivido y podemos contar otro tipo de historias. Y claro, como no se refleja en los papeles, porque son papeles de jovencitas, pues suelen ser papeles pues de mujeres inexpertas y no se cuenta todo lo otro que es una mujer en muchos años de su vida, desde los 35 ponle hasta los 60, ¿no? Las mujeres no existen. Entonces yo sí que estoy haciendo personalmente eso como autora. Estoy escribiendo papeles para señoras, y lo digo así como señoras. A mí ya no me importa que me llamen señora, lo decía ayer, lo decía abajo en maquillaje, y voy a no sé, o sea, me apetece escribir para las señoras y llevar ese mundo de señoras a los escenarios, y es lo que estoy haciendo en este momento. También tengo que decir que en este montaje ha habido más mujeres trabajando.
aparte de nosotras tres que estamos aquí, la coreógrafa es Amaya Galeote, Carmen, que ha sido la ayudante de escenografía y ha hecho el vestuario, Marta Pazos, la directora, Montse Triola, la productora, distribuidora y management. Bueno, pues el equipo era bastante paritario y se notaba bastante. Era paritario, aparte, sí. Es que encima la parte de la dirección era una directora, la autora era autora, al final, ahora parece que hay muchos hombres aquí, pero parecía que éramos solo mujeres hablando, si te digo la verdad, muchas veces. Bueno, hola Bruna. Bruna hace el papel de yo, como ya sabréis, pero bueno, quería presentarla también. ¿Alguien más? Sí. Bueno, la obra estupenda, gracias a todas. Yo quería preguntar si es, en cierto modo, un canto a la vulnerabilidad, porque tanto desde gran parte del movimiento feminista como en general en el tiempo en el que vivimos se ha hecho una apología de lo invulnerable brutal. Creo que lo que hace, bueno, que este discurso del dolor un poco existencialista de nos vemos arrojadas también puede ser un canto a esa vulnerabilidad, y si lo es, si se puede leer así, porque en la obra, en el texto, no lo vi tan claro quizá. Y luego, cómo ha sido para todas representar la vulnerabilidad cuando son papeles que son muy potentes, la coreografía es muy potente, pero es ultra vulnerable, es súper dolorosa y estás muy pegado al suelo. Entonces, ¿cómo ha sido? O sea, sí es verdad que hay una apología, un canto a la vulnerabilidad, y cómo ha sido representarlo, leerlo, bailarlo, etc. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Bueno, la vulnerabilidad, evidentemente en el texto se está pasando por un proceso de duelo. Entonces, más que lo vulnerable, evidentemente yo estaba vulnerable, yo creo que eso se traduce en el texto y creo que evidentemente Bruna lo interpreta maravillosamente bien. Pero que sea un canto a la vulnerabilidad es más bien, para mí, es más bien un canto al amor. Al amor, a pensar en uno como colectivo también. O sea, porque también hay toda una parte en mi texto que tiene que ver con mi hija, que evidentemente aquí no se ha podido trasladar, ¿no? Pero para mí lo importante era dejar un mensaje en ese texto para la siguiente generación y en concreto, personalmente, para mi niña. Entonces, yo lo que quería plasmar no era tanto un canto a la vulnerabilidad como de todo se sale y cuáles son las herramientas que uno necesita para salir. Y para mí las herramientas están en los demás, en anudarse a los demás. Yo creo que uno es libre cuanto más capaces de anudarse a los otros. O sea, creo que la libertad entendida desde el individualismo para mí no funciona. Creo que en este barco estamos todos. Entonces yo creo que cuanto más me ato a los demás y que cuanto más me entiendo a mí misma como ser que forma parte de un colectivo, ya sea el feminista, ya sea la especie humana, ya sea todo tipo de especies sobre el planeta, no sé, más libre soy. Entonces, para mí es un canto al amor, porque yo, o sea, el texto se cierra con eso, ¿no? Con el voy a hacerlo lo mejor que pueda y con el quiero que la sal del mar de gentil, una sed insaciable de amarlo todo, y yo voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y pese a que estoy en un momento duro o difícil, siempre hay algo bello. En ese momento, para mí, yo pasaba por un duelo romántico, pero tenía una niña preciosa. Entonces, eso para mí era importante. Y luego, creo que también se resume mucho cuando se dice lo de ISIS, ¿no? ¿Cómo puede compartir el mismo nombre un grupo terrorista y una diosa, o sea, que degüella los hijos de otras madres y una diosa madre que recompone a un hijo? Pues a veces se dan estas paradojas en la vida y a veces lo bueno y lo malo se juntan en un solo instante o en un solo segundo. Y para mí es eso, es un canto a la comprensión, a aceptar lo bueno y lo malo que tenemos y sobre todo a trascender a partir de ahí y a pensar en el futuro. Este espectáculo está manchado, cargado de coincidencias que nos vienen desde hace 2 años acompañando, ¿no? Y
todo este proceso de trabajar en un texto que habla de alguien que está en un proceso de lucha, un proceso de alguien que está perdida en mitad de un océano sola, ¿no? De repente nos pilla a nosotros como compañía, como estructura, también en un proceso de repente viene el tsunami y nos pilla a todos y de repente estamos todos pillados por una cosa mucho más grande que nosotras y que no sabemos cómo reaccionar, ¿no? de lo de la pandemia, ¿no? Y hay un momento como compañía, como estructura y también como entidad de creación que decidimos vamos a dejar de combatir esto y hacer lo mismo que hace yo, que a veces hay que colocarse a favor del viento y aceptar las cosas como son y aceptar que todo esto es más grande que nosotros, todo esto nos supera y a veces hay que dejarse llevar con el viento y ver hasta dónde llegamos. Y el proceso de creación, copiamos un poco, inspiramos mucho en el personaje de yo, en las palabras de Lola, para crear este espectáculo y conseguir llevar este espectáculo hacia un puerto que ahí es muy vulnerable sin saber hacia dónde íbamos a ir. Sabíamos que queríamos llegar a un sitio, pero no teníamos ni idea de dónde todo esto, todo este enorme tsunami, esta enorme ballena nos iba a llevar. Entonces sí, fue un proceso muy cargado por la... Es verdad que yo como actriz y creo que la mayoría de intérpretes, una de las cosas que trabajamos siempre es trabajar desde un estado vulnerable y no es algo fácil y no todo el mundo quiere y a veces como actor o actriz muchas veces tú tampoco, hay días que tampoco quieres, ¿no? Porque bueno, la vida es así, pero sí que es verdad que para mí es muy importante empezar y estar en un estado vulnerable porque la vulnerabilidad te permite ser más esponja, te permite reaccionar más a lo que ocurre fuera y te hace ser mucho más flexible como actriz. Así que me gusta que apuntes por allí porque es una de mis herramientas de trabajo y creo que además hay que hacerle una oda porque en este mundo justamente nos piden todo lo contrario, ¿no? Que estemos fuertes, que aparentemos estar siempre bien, ¿no? Y todas estas cosas, así que nada, que gracias. Quisiera un poco profundizar en el tema del proceso de creación, es decir, ¿ha sido una creación colectiva, una propuesta de dirección o qué tanto venía marcado ya en el guión originalmente de cara a las imágenes que hemos visto, a las coreografías y cómo se ha estructurado en general toda la obra? El texto de Lola coloca la historia en un ambiente ya muy conectado con el mar y a ver, sí que esa es la inspiración para todo esto. Pero después la parte de las coreografías, todo eso, la parte estética, la parte de la ambientación, eso es cosa de la dirección, es cosa de Marta y del equipo creativo. Para mí ha sido una suerte estar con ellos porque tienen un proceso de trabajo a veces inusual, ¿no? Este era un texto muy... Quizás ya lo habéis hablado todo esto porque yo he llegado tarde, pero bueno, ¿no? ¿Se ha hablado? No lo sé. Es verdad que la función de Lola, lo que ella había escrito, hay mucho trabajo de texto y de comprensión en su escritura, pero Boadora, la propuesta de Marta y de ellos, era una propuesta muy visual. Y entonces para mí ha sido muy divertido trabajar en este proyecto porque ha sido como un encuentro muy lúdico entre una cosa y otra, ¿no? Y de repente, pues junto con la danza, junto con este lenguaje visual, ellos tienen una forma de trabajar que sobre todo para mí es muy importante, que es desde el juego. Y hemos hecho muchas improvisaciones, ¿no? Y con el poco tiempo porque hemos tenido muy poco tiempo para levantarlo, 3 semanas, eso es una locura, hasta hemos conseguido disfrutarlo y para mí esto ha sido casi un milagro porque es un espectáculo difícil y es un texto difícil de llegar, ¿no? Y nada, solo quería compartir que creo que ellos tienen una forma de trabajar inusual, que para mí lo inusual es que para ellos lo más importante está en que esto sea algo lúdico, creativo e inspirador todo el rato. Y eso es, bueno, una maravilla, la verdad.
realmente yo no pongo prácticamente acotaciones. Es decir, yo pongo a lo mejor en la cubierta de un barco, o sea, yo sí que señalo que hay un barco y evidentemente hay imágenes en el texto, pero imágenes poéticas, y sí que se plantea la ballena y estas cosas, pero lo que yo no digo es cómo se hace. O sea, evidentemente eso es súper original. La forma en que Marta decide plasmar, por ejemplo, esa ballena, para mí la ballena podría haber sido, o sea, si lo dirigiera yo, otra cosa diferente, o sea, evidentemente es una ballena, pero ¿cómo plasmas una ballena? Pues ese ojo que saca primero Marta, o eso, todo lo tenía pensado Marta, vamos, es que lleva 2 años dándole vueltas a este proyecto. Y luego lo que decía también Bruna, ¿no? La forma de trabajar, que nosotros teníamos un espacio que era la improvisación de repente, y a veces de ahí Marta nos rescataba cosas. Tienes que tener cuidado con lo que propones con Marta, porque no sabes por lo que te puede llegar a coger, y coge muchas cosas de lo que tú también le propones. O sea, que hay que tener cuidado con lo que se propone a veces, porque, claro, estamos en un ambiente de juego y luego te toca salir a 4 patas cantando, ¿sabes? Esto es así. Pero bueno, yo creo que lo que, sin más, o sea, es un poco también reafirmar lo que dice Bruna, que para mí también es la primera vez que trabajo con Boadora. Yo conocía su estética de otra obra que había visto, pero nunca había trabajado con ellos, y a mí me parece que es realmente original la forma que tienen de llevar esto a escena, porque, vamos, yo no había visto algo así nunca, ¿no? O sea, dice, y ahora os ponéis en la lancha y va a haber efectos especiales, y hay efectos especiales, ¿no? Eso no está en el texto, ¿vale? Yo a lo mejor digo, una ballena, cruza una ballena, por ejemplo. Yo soy muy de acotaciones imposibles. Lo que no esperaba es que viniera alguien y dijera, pues vamos a hacer lo posible. Eso es lo que yo no me podía llegar a esperar. Que alguien dijera, vamos a coger esta acotación imposible y la vamos a plasmar en escena. Yo soy la ayudante de dirección y cuando me leí el texto pensé, ¿esto cómo se hace? O sea, claro, es un texto que no sigue unas normas tampoco aristotélicas, o sea, que tiene como... Sí, bueno. Sí, pero... O sea, el texto tiene unas bitácoras y tiene muchas rupturas y hace como algo que crea un universo que era como muy complejo contar, ¿no? El viaje de Yo a mí me parecía como... Entonces yo me lo imaginaba en un barco realmente, o sea, y cuando quedé con Marta la primera vez y me enseñó toda su propuesta plástica, o sea, era tal cual, era un barco, había agua, había una ballena, o sea, era como de una fidelidad a todo ese universo también extraño incluso, ¿no?, que había en el texto, ¿no?, ese mundo que se acaba, tan real, que de repente en mitad de ese proceso creativo nos pilla la pandemia y descubrimos cómo cala en nosotros la frase de cada época tiene sus costumbres y de vivimos tiempos de fe, ¿no? Porque había que agarrarse a algo y este texto y esta puesta en escena nos ha enseñado también a eso, ¿no? A agarrarnos al mástil cuando viene la tormenta. Entonces, no sé, era como que todo se ha encontrado en el momento. Y a continuar juntos en el naufragio, ¿no? O sea, porque hubo un momento de naufragio literal, porque ellos estaban en Galicia, de repente cada uno estaba en su casa aislado y empezamos a ensayar por Zoom. Y la mitad de este proceso se ha hecho por Zoom, o sea que también eso es interesante, ¿no? Porque nos trajo pues otra parte del naufragio, ¿no? También para ir entendiendo este universo. Sí. Bueno, pues ya que has mencionado la parte del Zoom y os interesaba si es algo de cómo hemos trabajado, hemos trabajado el texto muy en primer plano, que es como se trabaja en Zoom, ¿no? Y luego, normalmente uno está acostumbrado, yo había trabajado en una cosa anterior con Marta Pazos, entonces tú vas memorizando y Marta hay un momento que dice pues, que hagas una performance o cualquier cosa con la escena que acabamos de analizar, ¿no? Entonces, ahí hay una inventiva, pero que luego hay algo que el texto lo vas poniendo en el cuerpo y bueno, vas a un lugar. Aquí, yo particularmente, después de trabajar por Zoom,
y Marta, además, que no quería nada explícito en este montaje, tuve muchísima dificultad como de ponerme, de meter en el cuerpo el texto sin lo explícito, ¿no? Entonces, hubo algo ahí como una especie como de transitar el Zoom, que de alguna manera es algo que se ha impuesto y que nos ha pillado la pandemia por medio, en donde sacar del primer plano y ir un poco a lo físico. Entonces, yo me había aprendido a hacer 7 nudos, deprisa, veloz, corriendo, y de repente las improvisaciones eran ni un nudo. Si te sirve para hacerlo ahora, bien, pero es que no vas a hacer ni un nudo. O sea, ninguno de los conombras va a salir, ¿sabes? Entonces tiene eso, tiene también el lado, con Marta es una maravilla, porque te lleva a otro lugar y a otras cosas que ni te hubieses planteado, y es una ayuda constante, pero también es una lucha constante con uno mismo para, pues bueno, para los automatismos, ¿no? de señalar el norte o de señalar cualquier cosa, y es que no hagas nada que sea explícito con el texto. Entonces, bueno, es una manera también que hemos venido a trabajar aquí y os quería contar esto. Bueno, es que he pensado un montón de cosas que decir porque me ha llegado increíble la obra, que estoy muy emocionada. La obra esta específicamente nace de un texto con unas emociones, unas ganas, un grito al mundo. Y claro, una vez que sale ese texto y que dice una directora, Marta, dice, pues voy a llevarlo a cabo, digamos, la dramaturga tiene que desprenderse de él, en cierto, como has dicho antes, y dejarlo, pero no solo a la directora, sino muchas veces nos olvidamos de que en realidad pasa a manos luego de los actores, escenógrafos, asistentes, incluso los productores. Y es una pregunta general y bueno, para escuchar lo que reflexionáis, que cómo vive cada uno, el que quiera responder, cómo se hace esto de que una semilla de mensaje llegue a todos, porque también me ha llamado la atención que ha dicho, no es un grito a la vulnerabilidad, pues para mí sí, y es interesante eso de que incluso saliendo de la dramaturga no hay unas leyes de no, pues esto y este es el mensaje y todos con esto en la cabeza, sino que ya cada uno es libre de llevarlo como quiera y que le sirva para su interpretación, para su trabajo específico dentro de la obra como quiera. Para mí el teatro es diálogo y es dialéctica. Entonces, evidentemente, aquí todo el mundo ha dicho lo que le parecía sobre cada una de las escenas. Eso, no sé si os acordáis por Zoom, cada uno había leído de una forma, y yo lo que he hecho es sorprenderme con lo que cada uno de ellos plantea. O sea, para mí, a veces además buscan más símbolos de los que hay. Y yo, pues a veces hasta les dejo creer que también había pensado eso y a lo mejor no lo había pensado. Pero, ¿cómo vives este proceso? Pues mira, para mí un texto es un hijo y lo vives con dolor, como cuando dejas a tus hijos volar y irse, ¿no? O sea, es como lo vives siempre es como doloroso porque, ay, es que yo pensaba, ¿no? Pero entiendo que es que el teatro es que es diálogo y es diálogo con los demás. Uno no puede hacer teatro solo. Entonces, yo lo vivo. ¿Cómo lo vivo? Pues a veces, al principio, siempre tienes cierta resistencia cuando tú tienes en la cabeza cómo es algo. No te lo voy a negar, o sea, no es, ¡hala!, desprendimiento, no. Pero sí que es verdad que hay que confiar. Y hay que confiar en los demás y hay que confiar además en que todos tienen algo que decir sobre ese texto, porque ese texto se ha escrito también para ser interpretado. Y si dice, pues Bruna, pues para mí es vulnerabilidad, pues si ella lo trabaja desde ahí y ella lo considera así, me parece perfecto. O sea, yo te voy a dar mi visión, pero mi visión se enriquece con la visión de cada una de las personas que están dentro del proyecto. Y para mí, sobre todo, es agradecimiento de pensar que todo este cacho de equipo que está aquí se ha puesto a trabajar en un texto imposible, o sea, de verdad, o sea, un texto muy difícil, de verdad, y que todos han echado aquí horas y horas y horas para que ese mensaje que yo quería que llegase, ese mensaje en una botella que yo escribí, esté hoy aquí en un escenario y lo estáis escuchando vosotros. Así que, oye, pues yo, ¿cómo lo voy a vivir? Pues gracias a todos, gracias, muchas gracias. Yo quería preguntaros a Bruna y al otro protagonista, perdona, que no sé tu nombre, la relación, ¿desde dónde la habéis construido? Porque en concreto vuestra relación a mí me ha tocado, me ha gustado un montón y quería saber un poco desde qué lugar y quiénes seréis el uno para el otro
en vuestro caso? Bueno, de alguna manera, o sea, no, yo he tratado de hacer un acercamiento a lo que sería, bueno, hablar de un errante y de la separación es como que van unidos, ¿no? Entonces he querido acercarme un poco a lo que sería un corazón sin nudos, ¿sabes? Un corazón, alguien que más ecuánime, un corazón sin posesión, ¿no? Entonces, digamos que para mí, incluso este tiempo de pandemia que nos tiene divididos y que nos tiene así separados de alguna manera, he intentado ver un poco ahí cómo uno acoge al otro, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante lo que decía Lola, o sea, ha habido algo de, aunque la errancia y la separación van unidas, yo me he estado trabajando mucho desde que ha venido la pandemia y desde que hemos empezado a ensayar en lo que me une al otro, ¿no? Desde dónde dejo entrar yo al otro. Pero yo, concretamente, o sea, he estado, entonces lo he hecho pues con el grupo reducido de personas que me he quedado en la vida, o sea, y a donde nos permite también la ley, ¿no? de reunirte y de poder intercambiar. Entonces, para mí, de alguna manera, porque mira, cuando uno piensa, o sea, perdona que ahora voy a eso, pero cuando uno piensa en los refugiados, que es un relato que te cuentan los medios de comunicación, ¿sabes? Y todo esto, y que tú puedes simpatizar y puedes empatizar desde la mente, desde un discurso. Luego, cuando construyes un personaje, yo tengo que ir a lo que tengo al lado, ¿no? Lo que tengo al lado, que es ahora, digo, quiénes son y desde dónde dejo entrar. Y si un señor, incluso alguien me dice, oye, pues que me ha encantado, otro que dice que pues a mí no me ha encantado, ¿desde dónde, no? O un crítico que hace una buena crítica, o otro que no la hace tan buena, ¿qué espacio le doy yo? Que estamos entre las redes, por ejemplo, y estamos en la vida, ¿no? Ahora, como has visto el vídeo, estamos aquí, ¿dónde estamos? Entonces, para mí ¿quién es el otro? Entonces, de alguna manera, para mí es como un acompañar. Ella es acompañar algo, yo me lo planteo así, algo que yo ya he vivido y que para mí, de alguna manera, ha finalizado casi con el portazo que dio Nora hace unos más de siglos. ¿Hacia dónde vamos con eso? O sea, ¿qué hacemos con el amor posesivo? O sea, ¿qué ponemos en el otro? ¿Hasta dónde dejo entrar yo al otro? O sea, para luego sufrir. O sea, ¿qué estoy entendiendo por amor? ¿Sabes? Entonces hay algo ahí de la humildad, que antes decíamos que había como quizás un canto al amor. Sí, hay una cosa de Octavio Paz que dice que el amor quizás no es más que aprender a caminar juntos. Si es que ¿qué pones en el otro? O sea, ¿qué quiere? Eso es amor, eso ya es otra cosa. Entonces hay algo que viene de ahí y que justamente es aquí y ahora. O sea, quizás antes de la pandemia hubiese sido otra historia, pero desde aquí, o sea, yo me pregunto cada día cómo entra el otro, hasta dónde le dejo entrar, hasta dónde no le dejo entrar, cómo entro yo en el otro, hasta dónde me dejan, hasta dónde estoy. Entonces yo me estoy viendo con este mundo, con esta cartografía emocional, en donde para mí lo vulnerable es cuando me pregunto y cuando llego aquí a este templo que dicen que el teatro es mentira, ¿no? Y yo digo, quiero venir con alguna verdad. O sea, porque me he encontrado en el bar de enfrente con alguien que te dice, me ha encantado, y cuando dice, mira, tío, no me ha gustado nada, ¿sabes? O que sale una crítica y dice, qué bien, otra que... Y dices, ¿y hasta dónde dejo entrar yo al diferente, sabes? Eso para mí es lo que me tiene vulnerable todo el tiempo. O sea, ¿hasta en dónde? En la vida y en las redes. ¿En dónde? Entonces, hay algo en el acompañamiento, ¿no? de este viaje, de mirar más serio, vamos a mirar un poco más allá de esta manera de vivir que nos han dicho que funcionó hasta el siglo pasado, y vamos a ponernos en otra cosa, ¿no? Y vamos a revisar el amor, ¿no?
que eso, pues que quizás no sea más que aprender a caminar por este mundo, ¿no? Para empezar, él es Miquel, o sea, ya has visto todo lo que ha contado ahora. Para mí, la relación de yo con el piloto es un poco la que tiene Bruna con Miquel, que Miquel es una especie de estrella guía, ¿no? Como un maestro que nunca te va a dar la respuesta que tú... es verdad, te va a decir otra cosa y te vas a quedar alucinado y vas a irte a tu casa a reflexionar sobre muchas cosas. Y eso es lo que a mí me ha sorprendido. De verdad, yo no conocía antes a Miquel y es una persona muy sabia. Entonces, yo en el piloto he encontrado una sabiduría. Es así. Y entonces, para mí, la relación de yo con el piloto cambia dependiendo de la escena y dependiendo del momento, ¿no? Que eso nos pasa también en la vida. Con una persona, pues hay días que la relación, los roles cambian. Para mí, el piloto, Miquel, el personaje, es un padre, claramente, o no. A veces es un abuelo, a veces es una pareja, a veces es un maestro, a veces es el maestro que yo quiero destrozar o derruir porque no me está dejando avanzar o me está jodiendo contándome la historia de los nudos y quiero ir más rápido, ¿no? Pero sí que yo creo que hay una relación, puede ser un maestro espiritual, sí que hay algo de maestro-alumno y para mí muy claro una relación filial, ¿no? De familia, de sangre. Y yo creo que Lola no estaba pretendidamente... en el texto no está pretendidamente que sea una cosa en concreto, sino que va un poco más allá. Y para mí es todas estas cosas y es como yo lo he trabajado. Sí, que a veces no está todo tan cerrado en la vida, pero que, claro, bueno, mi idea, como os conté a vosotros en su día cuando escribí esto, para mí es un antepasado. O sea, esa es como la primera, porque me enteré de que tenía un antepasado, que era escritor, y bueno, esto es un poco personal, pero... En definitiva, me inspiró, me llegaron sus diarios en este momento determinado de mi vida, cuando empecé a escribir esta obra, y incluso teníamos los dos una obsesión por Sirio, por ejemplo, pues versos y cosas que las tristes de Ovidio, por ejemplo, y cosas así que de repente lo compartíamos, y él es un dramaturgo del siglo XIX, quiero decir. Y entonces yo pensé en esta frase tan bonita de Benjamin, creo que era así, que decía que hemos sido esperados en la tierra, de alguna manera, ¿no? Y pensé, ¿será que he sido esperada de alguna manera? O sea, que yo tenía que nacer en algún momento y que tenía que encontrarme con estos diarios, porque además él estaba, bueno, enamorado de una Lola, esto ya es cotilleo total, y es que aparecía todo el rato Lola, 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 y claro, cuando me llegó y abro y veo Lola, y dije, madre mía, y entonces yo pues me inspiré en ese antepasado mío, pensando que... Y por eso también para mí era importante lo que decía de la trascendencia, de que todas las acciones que yo haga aquí, o sea, yo creo en la eternidad, pero en esta eternidad, o sea, en la eternidad que construimos entre todos y con nuestras acciones, y cómo modificamos el mundo, cómo algo de nosotros pervive. Entonces, creo en la eternidad que se construye cada día, ¿no? Pero somos eternos. Y para mí ese personaje pues, está inspirado en ese antepasado, en una figura paterna, pero es un poco... pero ancestral. Por eso es un poco rara este personaje. Por eso dices, no es exactamente el padre, ¿qué es? ¿No? Y es porque también ha surgido de la imaginación y de mis diálogos ficticios con un antepasado, vaya. Hola, a mí me gustaría saber qué significa para vosotros a nivel personal, o sea, cómo trasladáis a vuestra persona la idea del nudo y qué pasa si el nudo se desata, qué pasa si el nudo se ata. O sea, cómo lo vivís a nivel personal y qué significa para vosotros, porque a mí me tiene un poco loca esa idea. Son todas. Hay un momento en el que Miquel... ¿cómo era ese texto que no me acuerdo, Miquel? El de más vale, ¿cómo es? El del final. Que no es lo mismo... Que no se debería romper aquello que puede desatarse. Para mí el nudo, es que se dicen millones de cosas sobre los nudos. Los nudos tienen mucha simbología dentro de la obra, pero tiene que ver un poco con esto que planteaba al inicio, de atarse a los demás para liberarse. Para mí la liberación no está en los cortes, no está en esas actitudes alejandromagnianas, eso no se puede decir, pero bueno, me entendéis, en esas actitudes de separación o de ruptura o de corte o de fronteras. Para mí la libertad está en ese otro sitio, en ese anudarse a lo que uno quiere. Entonces el nudo para mí tiene esa simbología, pero evidentemente también aparece con la horca de Saddam Hussein, bueno, tiene muchas. Yo creo que se explica,
Si es que precisamente de nudos se habla, pero bueno. A mí me gusta mucho ese momento de que en Siria, cuando dos personas se unen en matrimonio, tienen por costumbre desatarse los nudos de los cordones de los zapatos. Yo no creo en los nudos. Y, o sea, creo que uno se puede sostener, pero no creo que anudar sirva de nada, excepto, pues bueno, si navegas en un barco, pues que no, en una ráfaga de viento igual no saltes, ¿no? Y que con un arnés. Yo no creo en los nudos, pero es una cuestión personal, ¿sabes? Atarse bien, sí. Atarse a un mástil cuando viene la tormenta. Bueno, eso en el barco sí, en el barco sí, a nivel de esto, pero vamos, en la vida no. No, o sea, yo no me refiero tanto a las relaciones personales como a la idea de, lo vuelvo a repetir, de solidaridad, ¿sabes? O sea, del nudo como nosotros vivimos en una generación somos una generación en red, y también lo de los nudos y la navegación y tal es también por esto, por la generación en red. De hecho, pasamos a vídeos, a hablar de vídeos de internet. Entonces, para mí, esa generación en red tiene que ser algo más que las redes sociales. O sea, para mí es eso, y de ahí esa reivindicación por los nudos. Yo creo que hay algo en este texto también que nos enseña, o sea, vivimos una sociedad en la que desechamos todo, en la que rompemos rápidamente con nuestras parejas porque no nos entendemos, como ha dicho Lola, ¿no? Que la otredad que tenemos al lado no somos capaces de llegar a acuerdos y rompemos el nudo. Y creo que esta obra habla también de deshacer, no de romper, de intentar ir entendiendo al otro y creando ese nudo que nos ayuda a sujetarnos muchas veces a la tormenta y a no querer consumir rápidamente las cosas y tirarlas, ¿no? Sino ir viviéndolas, que también eso es un nudo y también es bueno, ¿no? Bueno, pues para mí, a nivel personal, sí que creo que la obra está llena de símbolos o de iconos, sean los nudos, sea el viento, sea las velas, que son muchas veces contradictorios. Sí que de repente en un momento en un discurso te hacen llegar a conclusiones o como que bien el nudo, qué importante, en otras el nudo es el impedimento y lo mismo, el viento a veces te impulsa, el viento a veces va a la contra. Entonces, bueno, creo que en este espectáculo, que es tan de luego llevártelo a casa y rumiarlo durante días y decir, a ver, ¿dónde estoy yo en medio de esta tormenta? Estas contradicciones son muy, muy positivas. No hay nada bueno, no hay nada malo, todo es más grande que tú y lo utilizas o no lo utilizas dependiendo del momento. Si estás en el barco te atas, si no estás en el barco igual un nudo es algo que te está estorbando. Entonces, a nivel personal lo veo así, lo veo como intentar también asumir estas contradicciones en cada uno de los símbolos que utiliza el texto de Lola. Pues nada, me ha tocado hablar. Hablo. Pues yo la verdad no sé muy bien qué decir con lo de los nudos. Es todo como adjetivos, pero todo en movimiento, porque debe ser que al estar relacionado con la danza, para mí es todo movimiento, entonces como el nudo, yo solo puedo pensar como en fricción, no sé, como en cosas que suceden como con las cuerdas y con los nudos, pero todo a nivel movimiento, no, como que mi cabeza ya no va más. Entonces después de ese, ya no va más, yo ya me quedo en la danza y en el movimiento, amigos de la vida. Es que es eso, o sea, para mí el nudo es todo el movimiento, el cómo se genera el nudo, todos los sitios por donde tiene que pasar, los pasos que tienes que hacer para construirlo, cómo luego lo deshaces, si consigues deshacerlo, si no consigues deshacerlo. Es un poco eso. Y luego está el mundo complicado, que es de como alguien te diga, pues ahora baila pensando en un nudo. Que esa también es otra parte, pero bueno, ya he hablado suficiente, gracias. A nivel de interpretación sí que es verdad que había hecho alguna cosita de danza al teatro y de estas cosas, pero
de tener que aprenderme textos, la verdad que no me ha tocado nunca, entonces me parece increíble el trabajo que hacen mis compañeros, porque es que como yo les veo estudiarse como los textos, soltarlo todo, y que yo digo, pero es que esta gente, ¿cómo lo hace? Porque es que yo saldría ahí y yo, o sea, vería a la gente y haría... Gracias a Dios. O sea, me parece como súper complejo, pero luego sí que es verdad que a nivel danza nunca había estado en un tipo de producción así tan grande con interpretación, porque claro, yo para mí era como un mundo nuevo porque yo decía, es que claro, yo aquí como, ¿qué hago? ¿Qué pinto aquí? Porque yo les veía ensayar, hacer sus textos, hacer todo y era como, a nivel movimiento era como muy complicado porque era como... O sea, yo hablaba con Amaya Galeote, que es la coreógrafa, y era como, vale, es que aquí tenemos que hacer una tormenta, hay que hacer una tormenta, hay que hacer un no sé qué. Y claro, tú decías, pero claro, tampoco nos podemos ir mucho al mundo danza, porque a lo mejor en el mundo danza sí que tenemos como un tiempo para daros como el principio, que todo eso llegue como a un punto intermedio y luego como el final, que al final es lo que se ha hecho con esta obra, pero con el teatro. Entonces, por ejemplo, en el solo... sí que fue algo como... Fue difícil porque era como que no podíamos irnos del todo a la danza, porque no podíamos hacer esa cosa de empezamos poco a poco, hacemos que el público entre, que conecte, luego llegas como a ese punto intermedio y luego de repente haces el catapum final. Es como que tiene que ser todo como muy rápido. Y en este caso para mí también ha sido como un reto porque era como, claro, es que no me lo puedo llevar a la danza, porque es como, en este caso para mí es como ser un desdoble del buzo. Entonces es como representar como su muerte, un poco su viaje y su muerte. Entonces era como no pasarse a la danza, entonces era complicado porque al final yo tengo el cuerpo habituado a bailar y a estar bailando y a llevármelo a movimientos y esto era como un no, o sea, ya tenía como a Maya ya diciéndome en plan de ni se te ocurra hacer esto está muy bailado, ni se te ocurra, tiene que ser otra cosa, hay que ir como por las olas, el no sé qué, lo que se te mueve por dentro, tienes que ser un poco como lo que le está sucediendo a él. Entonces para mí era complicado, o sea, yo en concreto, a nivel danza, sí que soy como una típica persona que se conecta como mucho con la emoción y que intento viajar mucho. Cuando me voy con el movimiento intento viajar muchísimo a través de la emoción y es verdad que para mí esto ha sido un reto, pero ha sido como algo muy gratificante porque también me deja como investigar mi lado de intérprete sin llegar del todo a la danza. Entonces para mí era como un salir muy... Voy a rescatar lo de antes, que era lo del vulnerable, ¿no? Para mí, por ejemplo, sí que es verdad que yo en todo el solo sí me siento muy vulnerable, tanto por el espacio como por la emoción, por todo, porque es como que es algo como escupido ahí en el agua fría, que ya es como... O sea, es vulnerable, yo me siento vulnerable de verdad. Y es como, porque digo, es que yo no sé si me voy a escurrir, si me voy a dejar aquí la vida, estoy ahí un momento en medio, luego de repente tengo este momento de intentar ponerme en pie o de intentar erguirme, pero es que hasta el suelo me resbala, luego intento, el momento este ahogarme, es que esto a lo mejor es como perder un poco la magia de la escena, pero en momento de desvelar cotilleo y salseo, es como yo en el momento ese de allí detrás del todo, sufro de verdad. O sea, yo ahí soy vulnerable de verdad, porque sí que estoy con el movimiento y la cosa y conectado con la emoción de que me estoy muriendo y de que no respiro y de que como que me voy dando como de golpes contra el cuerpo y que no sé qué, pero es un poco real. O sea, yo de verdad me estoy escurriendo en ese suelo, me estoy tragando agua, estoy como, o sea, yo las respiraciones que suelto de que me estoy muriendo y no puedo más, yo como que conecto muchísimo y lo siento real de verdad. Porque a lo mejor aunque yo escurra un poco, como estoy como muy metido en el mundo y conectado con la emoción, yo lo vivo como mucho más grande. Entonces es como que yo siento que de verdad en ese momento yo ahí me estoy muriendo y que cuando me muero, me he muerto de verdad. Y es como un intento de que os llegue lo que se ha quedado como un poco de eco de Hugo, que el pobre está ahí muerto de frío y yo estoy ahí haciendo que veáis su alma. Me parece fantástico, ¿sabes? Me parece increíble, la verdad. Y bueno, ya para acabar, es que ya lo he hablado todo, perdón. Ya para acabar, luego a nivel movimiento sí que es verdad que con toda la obra sí que era un poco reto, pero ya, o sea, a la hora de cómo, por ejemplo,
representar sin llegar a ser muy bailado por ejemplo, el intento de suicidio que más o menos se interpreta de ella, que como el lanzarse, no el intento de suicidio, sino el lanzarse y no sé, era como complicado, ¿no? Sí, yo voy a dejar de hablar porque si no ya me voy a empezar a liar y la autora me mata. Gracias.